A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Parece que el mundo ha dejado de girar con normalidad. Las noticias ya no nos sorprenden, nos sacuden. Y lo que ayer parecía una amenaza lejana, hoy está tocando la puerta de nuestra realidad. Mientras millones de personas siguen con su rutina, algo oscuro y peligroso se está gestando bajo el cielo ardiente de Oriente Medio. Una región que, a lo largo de la historia, ha sido cuna de religiones, imperios y civilizaciones, pero también epicentro de guerras interminables. Hoy, ese suelo sagrado vuelve a arder, y no con fuego común, sino con el fuego de una confrontación que podría sacudir al mundo entero. Las tensiones entre Irán e Israel han dejado de ser diplomáticas, han dejado de ser indirectas. Ya no se trata de amenazas, discursos o alianzas por debajo de la mesa. Hoy, los drones vuelan, los misiles cruzan fronteras, los líderes cierran sus puños mientras el mundo entero se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué sucede cuando el enemigo al que siempre evitaste golpear directamente decide devolverte el golpe? Y es que esto no es una pelea entre dos países más. Esto es un enfrentamiento entre dos visiones del mundo, entre dos sistemas que se niegan a coexistir. Israel, con su avanzada tecnología, sus poderosos aliados y una política de defensa que roza lo implacable. Irán, con su ideología inquebrantable, su red de milicias y su influencia en casi todos los conflictos regionales del último medio siglo. Dos titanes ideológicos, dos potencias enfrentadas no solo por territorio o religión, sino por el alma misma del futuro de Medio Oriente. Pero aquí viene lo más escalofriante. Lo que está ocurriendo en estas semanas no es simplemente una repetición de lo que ya vimos. No es otro capítulo más en el ciclo sin fin de guerra y paz que nos tiene acostumbrados esta región. Esta vez se han cruzado límites que antes se respetaban, incluso en la oscuridad. Se han roto acuerdos no escritos. Se han atacado lugares que, hasta hace poco, eran considerados intocables. Y se han activado protocolos que nos acercan, sin titubeos, a una guerra total. Te preguntarás, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿En qué momento se quebró la cuerda que sostenía este frágil equilibrio? ¿Fue una provocación calculada o un error fatal? Y lo más importante, ¿qué viene después? Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que una chispa mal colocada puede incendiar continentes. Este video no es una simple recopilación de hechos. Es una crónica del abismo, una mirada profunda a los antecedentes, las decisiones, las provocaciones y los actores que han tejido este momento histórico. Un momento que no solo afectará a Irán e Israel, sino al precio del petróleo, al equilibrio del poder global, a la estabilidad de gobiernos aliados, y quizás incluso a la seguridad de nuestras propias calles. Así que si crees que esto no te toca, piénsalo de nuevo. Las guerras modernas no se pelean solo con tanques. Se pelean con economía, con redes sociales, con ciberataques, con sabotajes y manipulación global. Y en esa guerra, todos estamos en el campo de batalla. Ponte cómodo, abre los ojos, escucha con atención, porque lo que estás a punto de conocer no es solo el comienzo de una historia. Puede que sea el final de la estabilidad que conocemos. Y lo peor, puede que no haya vuelta atrás. Antes de continuar, queremos saber tu opinión. ¿Crees que este conflicto pudo evitarse si Irán e Israel hubieran mantenido su antigua alianza? Déjalo en los comentarios, te estamos leyendo. Hoy los vemos como enemigos irreconciliables, como polos opuestos destinados al choque. Pero hubo un tiempo en que Irán e Israel no solo no se atacaban, sino que se ayudaban. Sí, aunque suene extraño en el contexto actual, ambos países fueron aliados. No se odiaban, no se espiaban, no se lanzaban misiles. Todo lo contrario. Intercambiaban petróleo, compartían información militar y colaboraban tecnológicamente.
¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo se pasa de apretarse la mano a querer borrarse del mapa? Todo comienza en 1948, con el nacimiento del Estado de Israel. Rodeado por países que lo rechazaban, Egipto, Siria, Jordania, Irak, Israel se enfrentaba a una coalición que buscaba impedir su existencia desde el primer día. Pero Irán, bajo el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, no formó parte de ese bloque hostil. Por el contrario, adoptó una postura pragmática y hasta cordial con el nuevo Estado judío. ¿Por qué? Porque en geopolítica, como en la vida, el enemigo de mi enemigo puede ser mi aliado. Ambos compartían enemigos comunes: el nacionalismo panárabe, el comunismo soviético e incluso algunas fuerzas internas que ponían en peligro sus propios regímenes. El Irán del Shah era un país prooccidental, modernizador y estrechamente vinculado a Estados Unidos. Israel, por su parte, también era un aliado de Occidente, un enclave moderno en medio de un mar de tensiones religiosas. Era lógico que cooperaran, y lo hicieron. Durante las décadas de los años 50, 60 y 70, los vínculos entre ambos fueron intensos pero discretos. Israel vendía armas a Irán, Irán le proporcionaba petróleo, y ambos compartían inteligencia sobre amenazas regionales. Incluso hubo cooperación en agricultura, infraestructura e investigaciones científicas. Había reuniones de alto nivel, acuerdos secretos y confianza mutua. Por un momento, parecía que esa alianza, aunque improbable, era funcional y duradera. Pero nada es eterno en el ajedrez del poder. La historia dio un giro brutal en 1979, y con él, la relación entre ambos se rompió de forma irreparable. Y esa ruptura, como veremos en la siguiente sección, no solo fue política, fue ideológica, fue espiritual, fue el inicio del odio declarado. Ahora que conoces esta parte de la historia, que pocos recuerdan, ¿crees que el conflicto actual tiene arreglo? ¿O fue esa ruptura en 1979 el punto sin retorno? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres más análisis así y comparte este video para que la verdad llegue a más personas. Porque la historia no solo se repite, también enseña. 1979, un año que partió en dos la historia moderna del Medio Oriente. Lo que ocurrió ese año no solo cambió el rumbo de Irán, cambió el mapa geopolítico entero. Y es que, mientras el mundo observaba con asombro, una marea de fanatismo, frustración y revolución derribó a uno de los pilares de Occidente en la región, el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Durante décadas, el Shah había gobernado Irán con puño de hierro, pero con una visión modernizadora. Fomentó la educación, impulsó la tecnología, promovió los derechos de la mujer y fue el arquitecto de una alianza sólida con Estados Unidos e Israel. Pero ese mismo modernismo, mezclado con corrupción, represión y una distancia creciente con las tradiciones religiosas del pueblo iraní, fue el caldo de cultivo para su caída. Y entonces apareció él, Ruhollah Khomeini, un clérigo chiita exiliado en Francia, que regresó como un profeta del castigo. En cuestión de semanas, el país se transformó radicalmente. Las mujeres perdieron derechos. Las costumbres occidentales fueron demonizadas. Se instauró la Sharia. Y lo más importante en nuestro contexto, las alianzas de Irán cambiaron de dirección de manera violenta y definitiva. Uno de los primeros actos simbólicos del nuevo régimen fue cerrar la embajada israelí en Teherán y en su lugar abrir una embajada palestina. No fue una simple jugada diplomática, fue un mensaje claro y directo. Israel ya no era un socio, era el enemigo, el pequeño Satán, como lo llamaban los ayatolás. A partir de ahí, comenzó una política exterior basada en la confrontación religiosa e ideológica. Khomeini no solo rompió con Occidente, lo declaró enemigo del Islam. Y en ese nuevo orden ideológico, Israel ocupaba el lugar más alto en la lista de adversarios.
Lo que antes eran acuerdos energéticos, ahora eran arengas desde los púlpitos. Lo que antes eran reuniones secretas de cooperación, ahora eran manifestaciones públicas quemando banderas. El cambio no fue solo político, fue espiritual, fue visceral, fue una declaración de guerra a largo plazo. Y para dejarlo aún más claro, Irán comenzó a financiar y armar a los enemigos de Israel, desde la OLP hasta grupos nacientes como Hezbollah. Mientras tanto, dentro del propio Irán, se eliminaban físicamente a quienes eran vistos como simpatizantes del viejo régimen o amigos de Occidente. Israel, desconcertado, vio cómo uno de sus pocos aliados en la región se convertía en su más feroz adversario. Lo que había sido una relación estratégica pasó a ser una obsesión de aniquilación mutua. Ya no se trataba solo de territorio o influencia. Se trataba de una lucha entre visiones del mundo irreconciliables, una democracia liberal frente a una teocracia fundamentalista. Desde ese día, Irán no ha dejado de repetirlo. Israel debe desaparecer del mapa, y aunque parezca una exageración retórica, los años siguientes demostrarán que Irán está dispuesto a gastar miles de millones, a sacrificar generaciones y a tensar al mundo entero, solo por cumplir esa promesa. La revolución islámica no solo cambió a Irán, cambió las reglas del juego en todo el Medio Oriente, y con ello sentó las bases de un conflicto que, más de 4 décadas después, sigue ardiendo, y ahora, más cerca que nunca de salirse de control. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Israel parece estar en guerra constante? ¿Por qué, incluso en tiempos de supuesta paz, siguen sonando las alarmas, se lanzan cohetes y se abren nuevos frentes? La respuesta, en gran parte, tiene un nombre claro: Irán. Pero Irán no ataca directamente, al menos no todo el tiempo. Su estrategia es mucho más sutil, más compleja y por tanto más peligrosa. Irán opera desde las sombras, extendiendo sus brazos por todo el Medio Oriente a través de grupos armados que sirven como sus proxies o delegados de guerra. Son los tentáculos de una criatura que rara vez se expone, pero que constantemente hiere. Y es aquí donde entran nombres que seguramente has escuchado: Hezbollah, Hamás, la Yihad Islámica, las milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen y el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Todos, en mayor o menor medida, reciben financiación, entrenamiento, armamento o inteligencia de parte de Teherán. En el Líbano, Irán sostiene con miles de millones de dólares a Hezbollah, una milicia que no solo domina militarmente el sur del país, sino que también actúa como partido político. Hezbollah no es un simple grupo armado, es el portavoz militar y estratégico de Irán en la frontera norte de Israel, con decenas de miles de misiles apuntando constantemente hacia Tel Aviv, Haifa y otros centros neurálgicos. En Gaza, el apoyo a Hamás y a la Yihad Islámica ha sido sostenido y constante. Desde el suministro de cohetes hasta el entrenamiento de comandos urbanos, Irán ha convertido a Gaza en una base avanzada de presión permanente sobre Israel, una herida abierta que nunca termina de cerrar. En Siria, Irán ha desplegado a miles de asesores, milicianos y soldados para defender al régimen de Bashar al-Assad, su más fiel aliado. A cambio, ha logrado establecer bases militares, corredores logísticos y rutas de suministro de armas que van desde Teherán hasta la frontera con Israel. Israel lo sabe, y por eso ha lanzado cientos de ataques aéreos en suelo sirio para frenar ese avance silencioso. En Irak, las milicias chiitas armadas por Irán no solo desestabilizan al país, sino que también sirven de plataforma para lanzar ataques contra intereses estadounidenses e israelíes. En Yemen, los hutíes, también aliados de Irán, han amenazado el comercio global atacando petroleros y bloqueando rutas clave. Cada uno de estos grupos tiene autonomía táctica, pero obediencia estratégica. Y lo más inquietante es que esta red permite a Irán
Atacar sin exponerse directamente. Si Hamas lanza cohetes, si Hezbollah embosca a soldados israelíes, si Siria almacena misiles, Irán puede simplemente negar su participación, mientras todos entienden que el guión fue escrito en Teherán. Pero esto no es simplemente un plan de guerra. Es una estrategia de desgaste. Irán no busca necesariamente vencer a Israel en un solo enfrentamiento. Sabe que eso sería suicida. En cambio, su meta es mantener a Israel en un estado de guerra perpetua, drenando su economía, tensionando a su sociedad, forzándolo a reaccionar una y otra vez, hasta el límite. En este juego, Irán no solo dispara misiles, dispara tiempo, presión y caos. No le interesa ganar rápido, le interesa que Israel nunca descanse, que nunca baje la guardia, que gaste millones, que pierda vidas, que siempre tenga un nuevo frente que apagar. Y lo ha conseguido. Porque mientras muchos miran a Israel como el agresor, Irán sigue en la penumbra, apretando gatillos que otros ejecutan. Cuando las cámaras no están grabando, cuando los radares no detectan movimiento, y cuando el mundo duerme tranquilo creyendo que todo está bajo control. Es en ese momento cuando comienza la otra guerra, la que no tiene frentes ni banderas visibles. La guerra en las sombras. Israel lo sabe y lo domina. Porque si hay una institución temida y admirada, a partes iguales en el mundo del espionaje internacional, es el Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí. Su reputación no se basa en películas o leyendas, sino en operaciones reales, muchas de las cuales han cambiado el curso del conflicto con Irán sin necesidad de una sola invasión. Sabotajes quirúrgicos a plantas nucleares iraníes. Una y otra vez, instalaciones críticas del programa atómico iraní han sufrido misteriosas explosiones, incendios, fallos eléctricos y fugas catastróficas. ¿Casualidad? ¿Errores técnicos? Operaciones encubiertas, perfectamente coordinadas, cuyo objetivo es retrasar el desarrollo de una posible bomba nuclear iraní sin provocar una guerra abierta. El virus que paralizó el uranio. En 2010, un gusano informático llamado Stuxnet infectó el sistema de centrifugadoras de la planta nuclear de Natanz. El virus, supuestamente desarrollado en conjunto por Israel y Estados Unidos, fue el primero en la historia capaz de dañar físicamente una infraestructura crítica mediante ciberataques. Durante meses, Irán no supo por qué sus centrifugadoras fallaban sin razón aparente. Cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Asesinatos selectivos de científicos. Entre 2010 y 2020, al menos 7 científicos nucleares iraníes fueron asesinados. Algunos fueron víctimas de disparos precisos frente a sus hogares. Otros murieron por explosivos colocados en sus vehículos. El más impactante fue el del físico Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del programa nuclear iraní, abatido en 2020 con una ametralladora controlada por satélite instalada en un coche sin conductor. La precisión fue tan quirúrgica que su esposa, sentada a su lado, salió ilesa. Redes de infiltración y traición interna. Israel no solo ataca desde afuera, tiene ojos y oídos dentro de Irán. En múltiples ocasiones, operativos del Mossad han reclutado colaboradores dentro del país, empleados de centrales nucleares, choferes, ingenieros, oficiales militares, personas que por dinero, ideología o coerción han entregado información clave para las operaciones israelíes. Ciberataques sin rostro. La guerra también se libra en el ciberespacio. Israel ha desactivado radares, interferido sistemas de defensa aérea y paralizado oleoductos iraníes mediante virus diseñados para sabotear desde adentro. Irán, por su parte, también ha atacado bancos, hospitales y servicios públicos israelíes, generando apagones, hackeos masivos y caos digital. Pero esta guerra no aparece en titulares todos los días. No tiene imágenes dramáticas para los noticieros. No deja huellas evidentes, pero sí consecuencias devastadoras.
Porque cuando un reactor se apaga misteriosamente, cuando un científico muere sin testigos, o cuando una red eléctrica colapsa sin explicación, el mensaje ya ha sido enviado. Israel está presente y está dispuesto a todo. Esta guerra en las sombras no tiene ganadores evidentes, pero sí revela una cosa: que el conflicto entre Irán e Israel ya no se limita a fronteras. Se ha convertido en una batalla de inteligencia, tecnología, sigilo y miedo. Y lo más inquietante es que cada operación exitosa provoca una represalia, y cada represalia, un contraataque. Porque aunque la guerra parezca invisible, sus efectos son muy reales. 7 de octubre de 2023. Una fecha que Israel jamás olvidará. Cuando aún amanecía, miles de cohetes surcaron el cielo desde Gaza hacia el sur israelí, rompiendo la barrera del sonido y la de la paz. Pero lo peor no fueron los cohetes. Fueron los comandos de Hamás cruzando la frontera, atacando civiles, secuestrando familias enteras, invadiendo comunidades agrícolas y sembrando el terror cara a cara. El mundo se quedó sin palabras. Niños asesinados, ancianos arrastrados, mujeres violentadas. Imágenes tan brutales que Israel, herido en lo más profundo, respondió con furia inmediata. Se activaron escuadrones de combate, se desplegó artillería y se inició una de las campañas aéreas más intensas en la historia reciente de Gaza. Barrios enteros fueron reducidos a escombros. Hospitales colapsaron. La franja sangró como nunca. Pero detrás de las banderas verdes de Hamás, había otra mano dirigiendo desde las sombras: Irán. No fue un simple ataque terrorista. Fue el movimiento inicial de una estrategia regional cuidadosamente planificada. El objetivo: forzar a Israel a dispersar su defensa, abrir múltiples frentes de batalla, desgastarlo desde adentro y debilitarlo económica y emocionalmente. Ese día, algo mucho más grande que Gaza se activó: el Eje de la Resistencia. Un bloque informal, pero altamente coordinado, compuesto por Irán y sus aliados en Yemen, Líbano, Siria e Irak, que comenzó a moverse como un enjambre. Desde Yemen, los hutíes, una milicia chiita respaldada por Irán, comenzaron a lanzar misiles balísticos y drones hacia el sur de Israel y hacia barcos comerciales vinculados a aliados occidentales. En el Líbano, Hezbollah abrió fuego sobre el norte de Israel, enviando misiles antitanque y cohetes desde posiciones camufladas en las montañas, encendiendo un segundo frente peligroso y letal. En Irak, milicias proiraníes como las brigadas de Hezbollah comenzaron a atacar bases estadounidenses, provocando tensiones colaterales y sembrando más incertidumbre en la región. En Siria, donde Irán mantiene asesores y bases logísticas, se intensificó el tráfico de armas y municiones hacia Gaza y Líbano. La frontera israelí con Siria, casi inactiva desde hacía años, volvió a crujir bajo el fuego esporádico. Todo esto sin que Irán moviera oficialmente un solo soldado. Era una sinfonía de guerra delegada, un ataque orquestado, sin huellas directas, y eso lo hacía aún más peligroso. Israel, rodeado y al borde del colapso emocional, se vio obligado a dividir sus fuerzas, a activar sus reservas y a asumir una guerra multidimensional que no había enfrentado desde hacía décadas. El desgaste no era solo militar. Era psicológico, diplomático y económico. Mientras tanto, en Teherán, los ayatolás observaban. Cada explosión en Gaza, cada baja en la frontera norte, cada misil derribado por el domo de hierro significaba una cosa: Israel estaba sangrando lentamente, justo como ellos querían. Pero había un detalle que nadie debía pasar por alto. Irán no había tocado directamente a Israel todavía. Se mantenía en la sombra, empujando piezas, alimentando el conflicto, pero sin exponerse a una represalia directa. Una guerra por control remoto. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera entonces, era que esa distancia estratégica iba a romperse muy pronto.
que la línea invisible que mantenía el conflicto contenido estaba a punto de desaparecer. Y cuando eso pasara, ya no habría vuelta atrás. 1 de abril de 2024. Israel lanza un ataque aéreo contra un edificio vinculado a la embajada iraní en Damasco. El blanco no era cualquiera. Entre los 16 muertos, cayó un alto general de la Guardia Revolucionaria, pieza clave del eje de la resistencia. Para Irán, esto fue más que una provocación. Fue un ataque a su dignidad nacional. En menos de 72 horas, lanzó una lluvia de drones y misiles balísticos contra objetivos estratégicos israelíes. Esta vez, sin intermediarios. Fue un ataque directo, claro, letal. El sistema de defensa israelí interceptó la mayoría, pero algunos misiles lograron impactar. Heridos, daños y una nueva sensación de vulnerabilidad recorrieron Israel. Las consecuencias fueron inmediatas. El petróleo subió un 18%. Medio Oriente cerró su espacio aéreo. Rusia y China encendieron sus alarmas diplomáticas. Y la ONU pidió moderación. Lo más preocupante no fue el ataque, sino el precedente. Desde ese momento, Irán e Israel abandonaron la guerra encubierta y comenzaron a atacarse directamente. La contención colapsó, la diplomacia enmudeció, y el mundo entendió que el equilibrio en Oriente Medio había desaparecido. La línea se cruzó. Israel, decidido a frenar el avance nuclear iraní, lanzó la operación Rising Lion, una ofensiva coordinada con drones, aviones F-35 y agentes del Mossad infiltrados. Los objetivos fueron claros: instalaciones nucleares, centros de mando y altos oficiales de la Guardia Revolucionaria. Fue un ataque quirúrgico, pero devastador. En cuestión de horas, Irán respondió con más de 300 misiles y drones suicidas desde varios frentes. El Domo de Hierro interceptó la mayoría, pero algunos impactaron en zonas civiles y estratégicas. El sistema antiaéreo comenzó a mostrar señales de fatiga. Cada misil interceptor costaba millones. Y la guerra, día tras día, estaba drenando la economía israelí. Pero lo más alarmante no era el gasto, sino el reloj nuclear. Irán seguía enriqueciendo uranio. Informes filtrados indicaban que estaba a semanas de tener capacidad para fabricar una bomba. El conflicto dejó de ser solo militar. Se convirtió en una carrera desesperada para evitar una catástrofe atómica. Porque si Irán consigue la bomba, el equilibrio regional explota. Y con él, quizás, el mundo entero. Cuando Israel reconoció que no podía destruir la base subterránea de Fordow por sí solo, activó su carta más poderosa: Estados Unidos. La respuesta fue inmediata. Submarinos lanzaron misiles Tomahawk y 2 bombarderos. B-2 Espíritu soltaron las temidas GBU-57. Bombas de más de 13 toneladas diseñadas para perforar hasta 60 metros de concreto. El resultado: reactores destruidos, túneles colapsados y una parte clave del programa nuclear iraní completamente inoperable. Pero más allá del daño físico, algo más profundo cambió. Dejó de ser espectador y se volvió protagonista. Ya no eran solo palabras o apoyo logístico. Eran misiles reales, bombas reales, consecuencias reales. El mundo reaccionó de inmediato. Irán rompió todas las negociaciones. Rusia y China condenaron el ataque. El petróleo se disparó y millones de personas comenzaron a mirar al cielo con temor. Aunque la Casa Blanca habló de acción preventiva, la línea roja había sido cruzada. Ya no era solo un conflicto regional, era una guerra entre bloques, y el fantasma de una tercera guerra mundial comenzaba a hacerse visible sin que nadie se atreviera a nombrarlo. Irán puede responder con todo: cerrar el estrecho de Hormuz, atacar bases en la región, desatar el caos con sus aliados. Pero cada movimiento puede ser el último paso antes del abismo. ¿Qué harías tú si fueras Irán?
¿Responderías o negociarías? Cuéntanos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que aún no sabe lo cerca que estamos de una guerra mundial. Porque entender esto es urgente.